Diario de un discípulo, día número 60, que lleva por tema Ovejas en el redil de Dios. Y para eso le vamos a dar lectura a Juan capítulo 10, versículos del 1 hasta el 6. Y dice la palabra del Señor así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ovejas en el redil de Dios. Hay muchas cosas difíciles de entender en la vida. Hablo de mí, o para mí. Hay muchas cosas muy difíciles para entender, de que yo pueda entender. Por ejemplo, la física me cuesta muchísimo trabajo. La química también me cuesta muchísimo trabajo. Si yo reviso mi Cardex y se lo muestro algún día, usted verá que de 7 u 8 no pasaba ni en química ni en física. Antes sí pasaba. Programación, por ejemplo, pues me está hablando en otro idioma. Filosofía, igualmente, no la entiendo, porque no tengo esa habilidad, no tengo esa parte desarrollada. Imagínese usted tener un talento para algo, ser muy bueno en aquello. Incluso usted puede ser el mejor, pero que eso que usted es muy bueno no le ayuda a entender lo que Dios le está diciendo. Se sentiría frustrado, porque diría: es que yo puedo hacerlo, pero esto no me está ayudando. La cosa más triste que hay en la vida es no entender a Dios. Tú podrás caminar, vivir, estar, pero si no entiendes a Dios, vas a vivir frustrado. Vas a vivir todo el tiempo con que algo te hace falta. Y no es que entender a Dios sea imposible, hay algo más. Los judíos, dijimos, eran excelentes pastoreando, pero eso no les alcanzó para entender a Dios. Versículo número 6, veamos qué dice. Esta alegoría les dijo Jesús, hablando todo acerca del pastoreado, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Por eso nosotros debemos de poner mucha atención. Tú pon mucha atención en lo que trabajas o a lo que te dedicas. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos habla a todos, y Dios ocupa aquello donde tú estás trabajando y de lo que tú sabes hacer para hablarte. Muchas veces, o todos los días, tenemos que prestar atención, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que sea de lo que sea que tú te dediques, lo use para hablarte, y Él lo puede hacer. No vaya a ser que nos suceda como a estos judíos, que por su nula fe en el Señor vivían completamente desentendidos. Ya lo vimos, por ejemplo, también en las últimas 2 parábolas. Aquellos hombres encontraron a Dios trabajando. Los dos estaban trabajando. Tú puedes encontrar a Dios mientras trabajas. Tú puedes escuchar la voz de Dios mientras estás haciendo tus actividades. No limitamos a Dios únicamente a que me habla aquí adentro. Tú puedes levantarte un lunes a las 6 de la mañana porque dices: hay que ir a chambear, ¿verdad? Hay que ir y todo esto. Y a veces nosotros vamos con una actitud de que tengo sueño y todo, pero Dios lo ocupa para hablarnos. Por eso debemos estar bien pendientes. Dice el versículo número 1 hasta el 3 del capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Qué es lo que contiene entonces el redil? ¿Qué hay dentro del redil? Ovejas. Ovejas. Estos animales, hablando de las ovejas naturales, se asemejan en muchas características a los seres humanos. Por eso la oveja con el hombre tiende a desarrollar una relación muy estrecha, porque este animal es doméstico, como el perro, como el gato. No estamos hablando de una araña. Vamos a ver, ¿quién puede domesticar una araña? ¿Quién puede domesticar una serpiente? En algún momento le va a dar hambre y ya fuiste. Entonces estas ovejas tienen una estrecha relación con el ser humano común y corriente.
En algunos países este animal es muy importante para la vida cotidiana porque proporciona carne, proporciona leche, proporciona lana, entre otras cosas. Por ejemplo, hay un país muy lejano, al menos de aquí, que se llama Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hay 8 ovejas por cada ser humano. Imagínense si no es importante. En Islandia, que es otro país que se encuentra bastante alejado, muy al norte, hay el doble de ovejas que de personas, ¿no? Entonces podemos ver que abundan en el mundo. Estos animalitos, hermano, tienen una excelente visión a campo abierto. Ellos pueden ver muy bien, tienen una vista perfecta. Pero esa vista mengua mucho si ellos están en espacios cerrados y con poca luz. Cuando están así a campo abierto son grandes, tienen excelente visión, pero si uno las encierra, les cae la noche, ellas dejan de ver muy bien. También las ovejas cuentan con un gran sentido auditivo, tienen un muy buen oído. Es por eso que hace que reconozcan perfectamente a su pastor, y no solamente eso, no solamente tienen su oído muy desarrollado para reconocer la voz del pastor, también lo tienen muy desarrollado para ignorar a los extraños. Sencillo, no es como que la haga dudar a la oveja de ¿y será o no será? No, con un llamado la oveja puede reconocer si es el pastor y puede ignorar completamente si es un extraño. Las ovejas consumen grandes cantidades de alimento sin dificultad. No hay problema. Usted puede participar en un concurso de ver quién come más hot dogs y al tercero o al cuarto ya está. Ellas podrían comer todo el día porque tienen un alto ritmo de digestión. Entonces por eso es que comen y luego les digo qué hacen con ese alimento. Las ovejas son animales muy sociables. ¿Por qué son muy sociables? Por algunas cosas en particular. Porque ellas cuentan con pocos recursos físicos para poderse defender. O sea, no es como un canguro que se levanta, te da una patada y ya fuiste. No es como un caballo que hace lo mismo. No es como un jabalí. No es como... No, ellas tienen muy pocos recursos para defenderse. Entonces se reúnen en rebaño y se mantienen así para protegerse. Porque ellas están conscientes que solas no van a durar mucho tiempo con vida. Si ellas, una anda por allá y 99 por acá, la una no tendrá mucho tiempo para poder sobrevivir. Bien, usted guarde todo esto que le acabo de decir, porque ¿qué le dije que significaba el redil hace 15 días? El templo, ¿sí? La congregación. ¿Qué hay dentro de las congregaciones? Creyentes, ¿sí? Los hijos de Dios, discípulos de Cristo. Eso es lo que significa una oveja. El redil es el templo, la congregación, y las ovejas son los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que las ovejas no solamente se pueden adaptar fácilmente a un hombre común y corriente, sino que perfectamente embonan sus características a nosotros los hermanos de la fe. Por eso es que el Señor ocupa a este animal para hablar acerca de esta alegoría. Hay 4 características espirituales en todo esto que le acabo de decir. Número 1, hermano. Recuerde que las ovejas tienen una gran visión en campo abierto, pero muy limitadas en espacios cerrados. El verdadero Hijo de Dios tiene la vista clara en su vida. El verdadero Hijo de Dios puede ver perfectamente. Y no es porque usted vaya cada mes a su cita con el oftalmólogo. No es porque dice, tiene usted una vista perfecta, puede ver tranquilamente en distancias largas. El verdadero Hijo de Dios ve perfectamente porque la luz que hay en su mirada, en su vida, es propiciada por Cristo. Aquel mismo que dijo, yo soy la luz del mundo. Si tú como hijo de Dios, si tú como oveja de un redil, puedes entender la voluntad de Dios, puedes claramente discernir lo que está ocurriendo en tu vida y en el mundo, en los tiempos, no es porque sea tu cualidad, es porque Cristo está en ti y Él te está alumbrando. La oveja del redil de Dios está tranquila. Las ovejitas, mientras puedan ver, están tranquilas, están confiadas. Mientras tú estés en la luz de Dios,
vivirás confiada. ¿Sabes por qué? Porque tienes el rumbo claro hacia dónde va tu vida. Sabes perfectamente que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito y vives todos los días alcanzando ese propósito. Estás tranquilo y confiado porque permaneces en Él, porque la luz no te hará falta, porque sabes que podrás seguir viendo, no estás en la oscuridad. Hermano, en lugares donde no has sido llamado a estar, en lugares donde no ves nada, únicamente estarás confundido. Estos animalitos enciérralos y estarán completamente temerosos. Tú estás en un lugar, tú estás con una persona, tú estás haciendo algo que Dios no te mandó a hacer, estás en oscuridad. Y entonces vives angustiado, porque la luz de Dios no está proporcionándote la visión que necesitamos todas las ovejas en el redil de Dios. Mira lo que dice el Salmo capítulo número 36. Versículo 9, lo hemos cantado. Dice la palabra del Señor así: porque contigo está el manantial de la vida. Y dice, en tu luz, ¿qué dice? Veremos la luz. Es en su luz que nosotros tenemos visión, tenemos vista, podemos ver a nuestro alrededor. Porque el Señor nos ha mostrado algo. Pero si el Señor retira su luz, no veremos absolutamente nada. Estaremos angustiados. Así que, hermano, este es un llamado para todos. Si llevas tiempos donde te sientes perdido, si llevas tiempo donde piensas, crees que no estás creciendo en el propósito que Dios te llamó, es porque has dejado que la luz de Dios te muestre el camino. Yo creo que en algún momento todos nos sentimos perdidos. Y perderse no es un sentimiento que nos alegre. Si alguien se ha perdido en la calle cuando era niño, o incluso ya de adulto, ¿verdad? No sabes cómo llegar al lugar, o llegas y no sabes, no conoces a nadie, pues te sientes perdido. Así, espiritualmente, uno también se puede sentir perdido cuando Dios no te ha llamado a hacer algo, y ahí estamos. Y allí estamos. Espacios cerrados. No hay visibilidad. Muchos que antes eran ovejas, ahora se van tras doctrinas falsas, por ejemplo. Y por esas doctrinas falsas que han escuchado y que según ellos han entendido, tienen prácticas erróneas. ¿Sabes por qué? Porque han abandonado la luz de las Escrituras. Hay muchas iglesias que han aceptado ahora el matrimonio igualitario. Completamente, Dios no está alumbrando su propósito, su llamado, su vida. Y todas las falsas doctrinas que vimos hace poco en la historia de la iglesia de Cristo, y que hoy día la gente, y hay muchos seguidores y por todos lados, es porque antes eran ovejas, pero ahora se fueron por otro lado. Dice la palabra igualmente en el salmo más largo. ¿Cuál es el salmo más largo? 119. En algún versículo del Salmo 119 dice: lámpara es... ¿Cuál, perdón, Marta? 105. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice lo demás? Y lumbrera a mi camino. El Señor puede retirar su luz si tú no estás escudriñando la palabra. Imagínate que esto es un candelabro. O sea, no hay una visión que tú digas, bueno, la luz me llega hasta allá. La luz va caminando aquí, va recorriendo nuestros pasos. Así que esto es bien importante para nosotros como ovejas. Siempre mira tu vida personal, hermano. Siempre mira tu vida laboral, tu vida familiar y tu vida congregacional. No como tú quieres, no como te han contado. Siempre a la luz de la palabra. Tú dices, mi vida personal está así ahorita. A ver, vamos a ver qué dice la palabra. Mi vida laboral es esto. ¿Qué dice la palabra? Mi vida familiar es esto. ¿Qué dice la palabra? Mi vida congregacional es esto. ¿Qué dice la palabra? No es lo que tú creas, no es lo que tú quisieras, es lo que dice la palabra. Si esto alumbra toda tu vida como oveja, jamás te encontrarás en espacios de oscuridad. Nunca.
No es que dices, estoy obedeciendo la palabra y llevo perdido 3 años. Con Cristo siempre hay luz. Dice la palabra de Dios una parte de una historia bien importante. Tú recordarás cuando Moisés sube 40 días al monte. 40 para que recibiera la ley el pueblo. Y entonces Moisés baja con las tablas en la mano y dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque estaba en la presencia de Dios. Pero hay algo que a mí todavía más me impacta. Dice que Moisés no se daba cuenta que su rostro resplandecía. Los demás lo notaban, pero él no. Y es que así es la luz de Dios que proporciona a cada oveja. Nosotros, mientras obedezcamos, hermano, nos podemos no darnos cuenta, pero los demás se darán cuenta que hay algo. Es la luz de Cristo, la que está en tu vista, la que está en tu mirada. Aquel que tiene el objetivo claro nunca dudará, jamás dudará. Siempre podrá pasar problemas, dificultades, podrá pasar travesías, pero siempre está con la fe puesta. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios le alumbra la luz. Segunda característica, dijimos que las ovejas tienen un gran sentido también del oído. Qué importante es que un discípulo del Señor sepa reconocer la voz de Dios. Esto es vital, hermano. Si tú dices, llevo como oveja tantos años y no sé cómo es la voz de Dios y cuál es la voz de Dios o cómo escucho la voz de Dios, tienes serios problemas. Porque sin oír la voz de Dios no puedes ser una oveja. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 3. El versículo número 3 dice así: a este abre el portero, se refiere al pastor, y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Ahora sáltate al 5. Dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué huyen de él? Porque no conocen su voz. Ahora sáltate al 27 de Juan capítulo 10. Y dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que ya descubriste lo vital que es para escuchar la voz de Dios. Si tú no escuchas la voz de Dios, no vas a poder, ¿qué? Seguirle. Si tú recuerdas las cartas apocalípticas que veíamos hace poco, en todas terminaba la siguiente frase: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. También en alguna parábola el Señor dijo la misma frase: el que tiene oídos, oiga. Pero casi siempre Él decía la siguiente frase que también tiene que estar relacionado con oír: de cierto os digo. Él siempre decía, les digo la verdad para que la escuchen, para que oigan, para que pongan atención. La forma de hablar de Dios es única e irrepetible. No hay una voz igual, no hay una voz parecida. Como en todo el mundo, tu voz es única. Que se le puede parecer la de alguien, o que alguien puede imitar tu voz, puede ser. Pero tal cual, así como tus huellas digitales, tu voz es única. La forma en que Dios te habla será única. Y todo lo que haces, querido hermano, todo lo que hace Dios es para que le conozcamos su voz y para que lo reconozcamos. Habrá un primer contacto que es cuando conoces la voz de Dios, la primera vez. Pero ya de ahí en adelante, si tú deseas ser una oveja, ya no vas a conocer su voz, ya vas a reconocer su voz. Y tú puedes decir, es que allá afuera hay mucho ruido. El ruido de las motos, de los claxons, el ruido de los camiones, el ruido del griterío. Bien, a pesar de todo ese ruido, la voz de Dios es clara. A pesar de la tempestad, del ruido de la prueba en tu vida, la voz de Dios será clara. Dice la palabra de Dios, vimos en Juan capítulo 6, que los discípulos estaban en medio de una tormenta. El Señor no estaba con ellos, estaba lloviendo, estaban soplando los vientos. ¿Has escuchado cuando se embravece el mar el ruido que hace? Por eso la palabra de Dios dice que ruge. Porque literal es un sonido tan fuerte. Imagínate los discípulos en medio allí, los discípulos diciendo, no, pero rémale para acá, pero agárrale en medio de ese griterío. Jesús dijo,
no teman, yo soy. Y ellos lo escucharon. A pesar de que el viento soplaba con todas sus fuerzas y que el oleaje golpeaba una y otra vez, ellos escucharon, yo soy, no teman. Y dice que lo invitaron, vengan, y que lo recibieron con gozo. A pesar de todo el ruido que haya en tu vida, hermano, allá afuera, puedes escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es más fuerte que todo eso. Es más potente que todo eso. Dice la palabra de Dios que la voz del Señor es como un trueno. Y yo recuerdo que cuando mi hija tenía 2 años y empezaba a hablar y que escuchaba tronar el cielo, yo siempre le relacionaba y le decía, es que Dios estaba hablando. Y ahora cada que escucho un trueno dice, es que Dios está hablando, porque así es la voz de Dios. Así que en medio del dolor, hermano, y en medio de la distracción que el mundo ofrece, está la voz de Dios hablando por medio de su palabra. Tú dices, ay, es que cuánta distracción hay en el mundo. Es verdad, pero la voz de Dios es más alta que eso. Ay, pero es que cuánto dolor estoy pasando. Quizá no tengo el trabajo de mis sueños. Quizá pasan los años y no me realizo. Quizá esto, quizá aquello, me pasó aquí, me pasó así. Bueno, a pesar de todo ese dolor, créeme que la voz de Dios a través de aquí es mucho más fuerte y clara. A través de la oración. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios por medio de la oración? Amén. Hemos llorado orando muchas veces en nuestro cuarto o solos, en la intimidad. Imagínate a Ana llorando en el templo, ni siquiera hablaba y la voz de Dios estaba aquí. A través de las enseñanzas y de las predicaciones, la voz de Dios se escucha. No soy yo quien está predicando, es Dios. Cuando tú predicas no eres tú, eres Dios, es Dios. La voz de Dios es la más hermosa. Tú dices, no, la voz más hermosa no es la de tu esposo, la de tu esposa, la de tu novio, la de tu novia, la de tus hijos. No es la más hermosa. La que dice, ay, cuenta tú. No, cuenta tú, bro. Me encanta escucharte hablar. No, esa no es la voz más hermosa. La voz más hermosa es cuando Dios te está hablando. El que tú sepas identificar la voz de Dios, hermano, impedirá que vayas en pos de otras voces. Por eso es bien importante. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas escuchan la voz de los extraños y no lo siguen. No quiere decir que los extraños no te hablarán. Por supuesto, los extraños te hablarán y te dirán y te hablarán bonito y te endulzarán el oído. Pero tú debes de identificar, decir, no, esa no es la voz de Dios. ¿Qué pasó con el hijo de Salomón, Roboam? Escuchó la voz de sus amigos, no escuchó la voz de Dios. ¿Y qué pasó? El reino dividido y él muerto. Y así a veces hacemos, no identificamos la voz de Dios y nos vamos. Por más que quiera el diablo imitar la voz de Dios. ¿Qué sucedió cuando Saúl fue a ver a la agorera? Pensó que le estaba hablando ¿quién? Samuel. Por más. Tú sabes que hay ahora una de las formas de delito vía telefónica es la extorsión. No sé si alguna vez te ha pasado, que has contestado y hacen la voz de la persona que te dicen que es y la gente se lo cree y ya le sacaron el dinero y ya depositaron aquí, ya depositaron allá. Pero con Dios no puede pasar eso. Tú tienes que decir, es la voz de Dios. Cuando eres una oveja recién integrada, que aquí no hay ninguna, todas ya somos ovejas ya establecidos, pero cuando hay una oveja, hermano, que recién se acaba de integrar, vas aprendiendo a conocer la voz de Dios. Como un bebé. Cuando has tenido a tu hijo, a tu hija, y va creciendo, tú le hablas, y al poco tiempo el bebé ya identifica tu voz. Y ya le hablas y de inmediato voltea. Pero cuando te has integrado, todos le pasamos, estábamos aprendiendo a conocer la voz de Dios. Por eso es bien importante que todo el tiempo estemos allí. Mira lo que sucedió en esta parte, primer libro de Samuel capítulo 3. Verso 9. Dice la palabra de Dios así, un jovencito
Y conoces la historia, pero vamos a comenzar desde el 9 y dice la palabra: y dijo Elí, el que ya conocía la voz de Dios, el que ya era un experto, y le dijo al que apenas estaba aprendiendo: ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar esa voz llamándote, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue a Samuel y se acostó en su lugar. Y dice el 10: y vino Jehová y se paró. Imagínate que Dios se para en tu habitación y lo llama como Dios te ha llamado, como las otras veces, pero no lo conocía Samuel, y le dijo nuevamente: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y a partir de ese momento, durante toda su vida, supo que era Dios quien le hablaba. Hay un momento de inicio en el que conoces la voz de Dios y la escuchas por primera vez, pero después de eso, querido hermano, no puedes seguir pasando años sin que sepas y que conozcas que sea la voz de Dios llamándote y hablándote, sino cuando Dios se presente en tu habitación, en tu auto, en el transporte, en tu trabajo, en la iglesia, en la mesa, y que te diga por tu nombre, debes de saber decirle: heme aquí, envíame a mí. A veces ignoramos la voz de Dios, y eso también es cierto, ya sabiendo que es Dios. Por ejemplo, ve y háblale. ¿Cuántas veces? Hay como que hay interferencia. No, hoy no, más adelante puede haber otra oportunidad. A veces ignoramos la voz de Dios, pero ojo, iglesia, una verdadera oveja no lo hace. Lo que debemos de ignorar es la voz de los extraños, pero a veces lo que seguimos es la voz de los extraños, que nos llaman y nos dicen: ven, ven, haz esto, haz aquello, ve aquí, ve allá. Y Dios diciéndote: por allí no es, regrésate. ¿Qué haces aquí? Como le dijo a Jonás cuando se le presentó: ¿qué haces aquí? Por aquí no te mandé, aquí no tenías que ir. Porque aún, fíjate, aún cuando hemos pecado, porque todos hemos pecado, la voz de Dios es reconocible. ¿Qué hizo Adán y Eva? Dios les habló y ellos dijeron: tuve miedo. ¿Por qué no dijeron: ¿quién eres? No, sabían que Dios les estaba hablando. Lo mismo con Caín. Caín había matado a su hermano y Dios le habló, le llamó por su nombre y le contestó directamente a Dios, porque sabía que era Dios. Característica número 3, dijimos que las ovejas pueden comer bastante. Al igual que una oveja con esos pastos, tú puedes y debes comer muchísimo alimento espiritual todos los días. Puedes y debes. La comida espiritual no te hará ningún daño, ninguno. No dirás: me enfermé del estómago por devorarme el Evangelio de Mateo, o por escudriñar la primera carta de los Corintios. No te hará daño, ni siquiera te engordará. Porque a veces ese es el punto cuando comemos comida física, ¿verdad? Llega un momento en el que dices: ay, es demasiado, la dieta, no he ido al gimnasio, ya no me va a quedar tal pantalón, pero ese pesar no aplica aquí. ¿Sabes por qué? Porque haces digestión. La oveja come y come, hace digestión, y puede seguir comiendo. Tú escudriñas, estudias, aprendes, lees y haces digestión. ¿Y cuál es la digestión? Es la aplicación de lo que lees y escuchas. Dios te habla en algo, y para que tú puedas digerirlo, tienes que ir a aplicarlo. Porque de nada te servirá que diga el Señor: amáis a vuestros enemigos, y nada más dices: lo leí, pero no lo vas a aplicar. No estarás haciendo digestión. Todo lo que aprendas, hermano, todo lo que leas y todo lo que escuchas debe de llevarse a la práctica. Todo lo que hay aquí. Lo que no hay aquí, no. Todo lo que hay aquí hay que llevarlo a la práctica para que digieras lo que el Señor te está dando de alimento. Hay ovejas dentro de los rediles que están a reventar de conocimiento. Mira, 2 tallas XL no le caben al pobre hermano, a la pobre oveja, de conocimiento. Pero ¿sabes por qué? Porque no hay aplicación.
Te pueden decir de memoria tal o cual, te pueden hablar de datos, fechas, pero no hay aplicación. Escuchan y escuchan y escuchan la palabra de Dios, escuchan una y otra vez, pero no ejercitan la fe. Eso que Dios les está hablando, eso que decía Pablo, pues es que yo te voy a mostrar mi fe con base a mis obras. ¿Por qué? Porque la aplicaba. Decían, este hombre cree, a este hombre Dios le habla, a este hombre Dios lo usa. Así que hermanos, si yo no te digo que dejes de aprender, yo no te digo que dejes de escuchar, que dejes de leer, al contrario, pero es momento de que todo lo que estamos recibiendo de parte de Dios lo empecemos a digerir. Así como sales a correr a lo mejor en las mañanas o haces algún tipo de actividad física porque tú dices, no, como que me estoy enconchando, porque estoy perdiendo condición, porque ya me estoy deformando. Así en lo espiritual debes de decir, necesito aplicarlo. Llega un punto en el que Dios te dice, debes de ponerlo por obra, debes de hacerlo. El rey Salomón decía lo siguiente, ve conmigo a Eclesiastés capítulo 1. Verso 18. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. En la mucha sabiduría hay mucha molestia. Si almacenas sin practicar, tu vida será molesta. Todo el tiempo estarás intentando, no, esto ya lo dijo mal, esto ya aquello, esto aquí, esto ya. Porque no estamos aplicando y solamente estamos de juzgones y de criticones y viendo a los demás. Tú lo sabes y lo conoces, pero no lo aplicas y de nada sirve. Por eso la palabra de Dios nos enseña, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay, si tú has escuchado, imagínate Salomón, tú dices, ahora has escuchado y has aprendido esto, va a ser un dolor que sabiéndolo no lo hagas. Y va a ser una molestia para ti. Y vas a caminar incómodo. Si está hablando científicamente, está hablando de un conocimiento natural, ahora imagínate en lo espiritual. Que tú sabes que Dios ya te habló a ti en algo y que está reiterado y que sigues sin practicarlo. Qué dolor y qué pesar de alma sería para cada uno de nosotros como ovejas, que solamente vengamos y digamos, Dios aliméntame, Dios te alimenta. Pero cuando salgas cada vez con más peso. Te subas a la báscula espiritual y dices, hoy subí 1 kilo. Bien, aprendiste algo nuevo, recordaste algo nuevo. Pero, ¿y cuándo lo vamos a aplicar? En este sentido, el apóstol Pablo decía lo siguiente. Vea la segunda carta a los Corintios. Capítulo 3. Versículo 6. Dice la palabra de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra, ¿qué va a pasar? Mata. Pero el espíritu te va a vivificar. Llegará un momento en el que tú sabrás tanto que estarás muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no has permitido que tu espíritu sea vivificado. ¿Y cómo se vivifica el espíritu? Hay que aplicarlo. Inténtalo de verdad. ¿Alguna vez no me contestes, solo reflexionamos, ¿alguna vez has intentado orar por tu enemigo? Sabemos que hay que orar por el enemigo, pero ¿lo has intentado? Sabemos que tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. ¿Has perdonado aún si no te piden perdón? Y cuando lo hacemos, sentimos un alivio. Porque decimos, verdaderamente, Dios no me ha dado. Cuando lo haces, Dios no te va a dar un espíritu de remordimiento. Diciendo, ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué oré por este? No, me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mi arrepentimiento. No, créeme que cuando tú haces lo que la palabra dice, lo que Él habla, lo que Él enseña, te da tranquilidad en tu alma. Esa es la digestión que necesitamos. Recibimos de Dios, escudriñamos, meditamos y llevamos a la obra. Si no,
seremos sepulcros blanqueados. ¿Te acuerdas a quién le decían sepulcros blanqueados? A los fariseos, que ellos decían, enseñaban, pero no hacían. Estaban muertos. Yo sé que tú eres un hombre, una mujer de fe. Cuando llegas a tu trabajo, oras. Por ejemplo, quien tiene un trabajo de comercio, yo sé que tú oras por las ventas. Yo sé que oras por clientes. Yo sé que oras por pacientes. Lo haces y le das gracias a Dios. Yo sé que cuando preparas alimentos en casa, oras para que alcance, para que sobre, para que podamos compartir. Yo sé que cuando comes en la calle, oras para que no haya enfermedad, ¿sí o no? Bendices los taquitos de a 2 pesos. ¿No? Para que no pase nada, ¿no? O vas a un lugar donde ves merodeando un resto de perros y luego al día siguiente ya no ves a 2 o ya. ¡Oras! Bien, querido hermano, asimismo, cuando nosotros venimos al redil de Dios, cuando nosotros vamos a abrir la palabra de Dios, debemos de encomendar nuestra hambre. Esa misma fe debemos de aplicar, decirle, Señor, que lo que tú nos enseñes en esta noche provenga de ti y que me cambie. Rómpeme y hazme otra vez. Y sobre todo, después rogamos porque nos ayude a obedecerle. En cuanto a la predicación, en la estructura de la predicación, hermano, hay una parte en la que enseñamos, pero después viene la parte en la que aplicamos. Predicación sin aplicación no va a servir. El efecto verdadero de la predicación es que tú enseñas a la gente, a los hermanos, a cualquiera, y después aplicamos. Hay que exhortarnos los unos a los otros a aplicar la palabra de Dios. No decirlo, ya aprendimos, ya escuchamos, vayámonos a nuestra casa. El culto ha terminado, ¿no? Esa es una parte muy importante. Y característica número 4, dijimos que las ovejas son animales sociables que siempre están en rebaño. En el redil de Dios no hay llaneros solitarios, no los hay. Las ovejas de Dios no van por la vida solas. Y ojo con esto para que nadie nos justifiquemos. Independientemente si la oveja es introvertida o si su forma de ser es especial, no es quien les hace. A pesar de todo eso, querido hermano, no debemos de caminar solos. Jamás se camina lejos del rebaño. Tú y yo como ovejas jamás caminamos lejos del rebaño. ¿Por qué? Porque no somos autosuficientes. No lo somos. Por más que llevemos años, por más que ya me la sepa cómo es, de qué se trata, no somos autosuficientes. En los rebaños del mundo sí hay individualismo y sí hay éxito personal, y allí se pisotean y allí traicionan con tal de llegar a lo más alto y de conseguir las cosas, y pueden vender y matar a su abuelito hasta 20 veces. En el redil de Dios no es así. Aquí no existe el individualismo. Aquí jalamos todos juntos. Todos necesitamos de todos por un montón de factores, y los enseña la palabra. Algunos factores del por cual nos necesitamos todos es, primero, porque usted tiene unos talentos y tiene unos dones y yo tengo otros. Podremos coincidir en alguno. Dios nos habrá dado el mismo a usted y a mí en alguno, pero en un contexto general, usted tiene unos dones y unos talentos que yo no tengo, y yo tengo unos dones y unos talentos que usted no tiene. Y todos los ponemos en función para glorificar al Rey de Reyes. Por eso es que estamos todos en rebaño y en redil. Porque alguien dice, no, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo conozco esto, yo soy experto. Pero si no lo pones en función para el redil, no estarás glorificando a Dios. Y aquello que tú tienes lo has ido a enterrar, ese talento lo has ido a enterrar hasta que llegue el dueño de los talentos y te pida cuentas y digas, pues es que no lo quise compartir porque nadie estaba a mi nivel. También, ¿por qué no necesitamos un montón, hermano? Porque cada uno de nosotros personifica una parte importante en la iglesia. Usted es importante para la iglesia. Yo soy importante en el redil. Quizá usted puede ser un brazo, alguien más será una pierna, pero nos terminaremos complementando. Yo no digo que no haya personas que no puedan sobrevivir sin sus extremidades, pero pregúntele si es fácil.
Así que una iglesia sin sus extremidades seguirá, pero no será fácil. Si nos unimos y si estamos, será mucho más fácil. Así es, amén. ¿Por qué más lo necesitamos? Porque si una oveja está alegre, nos unimos a ella exaltando el nombre de Dios por lo que hizo. Sea el éxito que usted consiga, lo comparte con las demás ovejas y todos los demás debemos alegrarnos, como si nos hubiera pasado a nosotros. ¿Qué crees, hermano? ¿Recuerdas que estábamos orando por que consiguieran trabajo? Sí, Dios me lo ha concedido. ¡Amén! ¡Aleluya! Nos unimos a ese gozo. Así es. Pero a lo mejor damos la media vuelta, nos despedimos de esta oveja y vemos que una oveja está en el rincón llorando. Primero, lo que tenemos que hacer, dice la palabra, que lloremos con ella. Llorar con los que lloran. Así que vamos y lloramos. Y después lo animamos. ¿Por qué no necesitamos? Porque imagínense que aquella oveja llorando estuviese sola. Nadie llorara con ella y nadie le animara. Será una oveja alejada del redil y será una presa muy fácil. Porque otra cosa nos necesitamos un montón. Porque nos protegemos de un enemigo llamado desánimo. ¿Usted lo está percibiendo en estos momentos tristemente en la iglesia? Sí. Nos tenemos que estar más unidos que nunca. Por medio de la oración reprendemos el desánimo. ¿Por qué estamos juntos? Porque nos protegemos de otro enemigo que se llama pecado. ¿A través de qué? De la exhortación, dice la palabra de Dios, con amor fraternal. Y si ustedes que se están portando bien, vayan y háblenle con espíritu de mansedumbre a tal oveja. No es bueno, hermano, que nos vean solos y desprotegidos, porque serás despedazado. Por más que te sientas, no, yo les voy a demostrar, serás despedazado por el orgullo, por la soberbia, por cualquiera de los miles de enemigos que tenemos allá afuera. Nuestra vida en el redil de Dios, como ovejas del Señor, está rodeada de otras ovejas. ¿Tú crees que el Señor te mandó a estar solo? Veremos más adelante, me parece que es el versículo 16, ¿sí? Que dice: también tengo otras ovejas que he de llamar, que he de atraer. ¿Recuerdas que los rediles son comunitarios? Que hay ovejas, un montón de diferentes pastores. Aquí estás llamado a voltear y ver ovejas por todos lados. Y estás llamado a integrarte, no a separarte, no a irte, no a alejarte, no cada vez ser más antisocial. Y todo esto que te acabo de decir tiene un respaldo en la carta a los Romanos capítulo 12. Tú en casa lee este capítulo, es fundamental en la doctrina, fundamental en la fe, pero vamos a leer solamente rápidamente, que yo sé que serán a lo mejor muchos versículos, pero vamos a leer del 4 hasta el 18 de Romanos capítulo 12. Y voy a comenzar, pero pon atención de lo que te acabo de decir. Dice la palabra: porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Seamos muchos o seamos pocos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. O el que exhorta en la exhortación. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amados los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que los persiguen y bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociaos. Y esa palabra es importante: asóciate con los humildes.
No seáis sabio en su propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con las ovejas del otro redil. Del mismo redil. Todo esto que acabamos de decir, ¿por qué nos necesitamos? Por esto, hermano. Por esto. No podríamos desarrollar una vida dentro del redil como ovejas de Dios si no hacemos esto. Van pasando, por favor. No somos un redil perfecto, y eso está clarísimo. Si yo le dijera a usted, vamos a hacer un ejercicio y nombre 25 defectos, porque para identificar los defectos somos re buenos. No somos un redil perfecto, no somos ovejas perfectas, pero le tengo una noticia: no los hay. Usted salga y busque un redil perfecto, no lo encontrará. Usted salga y encuentre una oveja, busque una oveja perfecta y no la encontrará. Pero lo que sí, querido hermano, es que hay rediles fieles y usted debe de ser una oveja fiel. Procuremos trabajar para mejorar como ovejas. Porque si no es tu intención mejorar como una oveja del Señor, no has entendido en qué consiste la vida congregacional. Para el próximo domingo que vengamos, no podemos seguir siendo las mismas ovejas a como llegamos hoy. Debe de haber dentro de nosotros el deseo de luchar en nombre de Dios por corregir las deficiencias que tenemos como ovejas. Usted tiene unas deficiencias, yo tengo unas deficiencias. De las que vimos, tenemos deficiencias. No decimos yo, palomita, 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 palomita. Identificando tu deficiencia, lucha en el nombre de Dios para ser una oveja cada vez más excelente. Porque es este redil, querido hermano, donde Dios ha decidido alumbrar a sus ovejas. A veces nos alardeamos de la luz que Dios le ha dado a otros rediles como si perteneciéramos. No, Dios te ha llamado a este redil. Y Dios ha dado luz a este redil para que tú veas. Es en este redil donde Dios ha decidido hablarle a sus ovejas. Tú dices, no, es que se ve re buena las predicaciones. Vas y te metes a otros rediles en internet, por ejemplo. Es que predican de esto, es que hablan de esto. Tú debes de agradecer la voz de Dios que hay en tu redil. Y debes de escuchar con atención. Debes de estar sumamente agradecido donde Dios te ha brindado el alimento. En este redil Dios te ha alimentado. Porque dice la palabra que partió el pan y les dijo, coman. ¿De qué hay que comer? Del nuevo pacto que hay en su nombre. Dice, y el Señor Jesús terminaba la oración de Juan 17 diciendo, Padre, para que tu nombre sea uno, como tú y yo somos uno. Ese es el objetivo de los rediles y ese es el propósito de las ovejas. Si tú has rechazado todo esto, entonces no eres una oveja. Porque hay personas que vienen a la iglesia y que las vemos sentadas y que podemos ver en las imágenes de los videos, ¡wow! ¿Cuánto? No todas son ovejas.